Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Damos gracias al Señor por este su día santo, que podemos reunirnos y congregar una vez más como pueblo de Dios. Podemos una vez más reunirnos alrededor del sacrificio de Cristo. Podemos reunirnos como iglesia y bendecir su santo nombre, ofrecerle a Él nuestra alabanza, nuestra adoración. Estamos ya a lo largo de nuestro año cristiano, pues estamos en el domingo 10 después de la Santísima Trinidad, esta celebración que hemos tenido, ya sabéis, después del Pentecostés. Y estamos a lo largo de este tiempo ordinario examinando, como hemos visto, algunas partes de la Escritura. Estamos haciendo un estudio acerca de la Epístola de San Pedro, pero en este domingo y el siguiente vamos a hacer un pequeño paréntesis para examinar algo que el Evangelio de Juan nos muestra, ¿no? Las lecturas que estamos haciendo también, y aquí en el Evangelio de San Juan,
nos lleva esta lectura a este pasaje del capítulo 6 de Juan, que en la semana hemos hablado también un poquito, el día que hicimos la oración vespertina, pero en este domingo este evangelio nos lleva otra vez allí y vamos a meditar un poquito en estas palabras del Señor Jesucristo. Esta lectura que acabamos de hacer en Juan 6. Las lecturas precedidas también que hemos hecho aquí en la liturgia, la primera lectura, ¿no?, que hemos hecho en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, que nos lleva también a ese momento en el que el Señor le da al pueblo el maná. Esa lectura en la que de parte del Señor el pueblo recibe, a pesar de su rebeldía y de su queja, recibe de parte del Señor, por medio de Moisés, ese maná que viene del cielo. Luego el mismo Salmo también que hemos recitado juntos nos muestra ese hecho de la provisión de Dios de este maná como aquel alimento celestial, ese pan de Dios, ¿verdad? Ese alimento que venía directamente de la mano divina, pero lo muestra en ese salmo también como una poderosa obra dentro del plan redentor de Dios, ¿no? Son los poderosos hechos de Dios, por los cuales el pueblo hace memoria de Dios, ¿no?, como su liberación de Egipto, pero a la vez nos muestra ese contraste de la rebeldía constante del pueblo. A pesar de tener la misericordia de Dios, a pesar de tener de parte del Señor esa provisión, el pueblo está en una actitud rebelde, tristemente rebelde e infiel hacia el Señor, ¿verdad? Esto es la constante que podemos ver desde el Antiguo Testamento, ya digo, en esta lectura del Éxodo, cómo es que el pueblo está lleno de quejas, de murmuraciones, incluso de haber salido de Egipto, de haber sido liberados de la esclavitud, están llenos de quejas. Y allí está Moisés, el mediador, ¿no?, el que está pidiendo al Señor también que no descargue la ira sobre el pueblo. Y ahí está esta figura del Moisés del antiguo pacto, un mediador, pero de esa antigua alianza, un mediador humano, pero luego vemos cómo en Cristo se cumple plenamente esta figura de Moisés como el verdadero y definitivo Moisés, aquel que es Dios y hombre, y el que verdaderamente va a ser mediador por su muerte, su resurrección, porque él satisface todo lo que el Padre requiere y porque su sacrificio es perfecto. Entonces vemos cómo en Cristo se cumple todo. En Cristo se reúne todos estos tipos del Antiguo Testamento. Y estas figuras desde el Antiguo Testamento nos son de suma importancia porque nos van a llevar siempre, siempre a la plenitud de Jesús. Acordaos lo que el apóstol Pablo dice, ¿no?, que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Y esto es en todo sentido, es decir, todo el Antiguo Testamento ha sido un tutor y sigue siendo un tutor para llevarnos a la plenitud de Cristo, para llevarnos a comprender quién es verdaderamente Jesucristo. Y en esta lectura de Juan 6, por supuesto, el apóstol Juan está relatando este acontecimiento y nos está dejando muy claro a todos quién es este Jesús. Acordaos que San Juan escribe su evangelio al final de los demás, ¿no? Ya sabemos, al final del primer siglo, él está escribiendo este evangelio cuando los otros 3 evangelios ya están. Entonces, Juan está escribiendo este evangelio en una clave mucho más espiritual, mucho más profunda. Está apuntando siempre a llevarnos a Cristo en un sentido pleno de su divinidad. Nos muestra a ese Cristo divino, a ese Cristo trascendente, a ese Cristo que es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, en quien mora la plenitud de la divinidad. Los otros evangelios también nos muestran a Cristo como Dios, también nos muestran su humanidad. Recordemos que en Cristo, en Él, en la persona de Cristo, están estas dos naturalezas, humana y divina, totalmente plenas y completas. Él es una persona divina, pero con estas dos naturalezas, humana y divina, en esa unión hipostática, como se ha llamado en la teología cristiana. Bien, entonces vemos aquí en este pasaje a San Juan que él nos dice al día siguiente, ¿no?,
la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Bien, este pasaje ya nos introduce un poquito a lo que ha ocurrido en el contexto. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Los que hemos estado leyendo también San Juan, conocemos un poco más este contexto, ¿verdad? Al día siguiente ¿de qué? ¿Qué había pasado el día anterior? El día anterior el Señor había obrado este glorioso milagro de multiplicar los panes, ¿verdad? Allí, con una gran multitud que estaba allí al otro lado de este lago del Genesaret o el mar de Galilea, un lago, pero que era tan grande que realmente se le llamaba un mar y había mucha pesca, y ese es el lago donde pescaba pues Pedro, donde estaba él con Andrés su hermano, con Juan, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y donde el mismo Señor también frecuentaba mucho, ¿no? En Capernaum, que es donde estaba la casa de Pedro, es donde incluso allí también estuvieron como establecidos un tiempo. Entonces toda esa zona era una zona bastante conocida y bastante común. El Señor había estado en esa montaña predicando a ese pueblo, dándoles alimento espiritual, pero luego Él obra esta señal, como le llama San Juan. Recordemos que Juan articula mucho su evangelio hablando de las señales, ¿no? O de unas 7 señales que va mostrando Jesús de su mesianismo, es decir, de que Él es el Cristo verdadero, el Hijo de Dios, y es Dios hecho hombre. Y una de estas señales milagrosas es esta. Recordemos que hace un tiempo hemos visto la señal de convertir el agua en vino, ¿no? En las bodas de Canaán. Y esta es otra de estas señales, ¿verdad? Y esta señal es esta multiplicación de estos panes. En los versículos anteriores se ve que cuando Él convierte, o cuando Él multiplica, perdón, estos panes, ¿qué es lo que hace el pueblo? El pueblo de inmediato se alborota y dice allí literalmente en el griego que le querían tomar por la fuerza para hacerle rey, ¿no? Querían establecerlo ya como un rey, pero como hemos visto, esto era en las fuerzas humanas. Ellos querían hacerle un rey, un Mesías puramente humano, un rey político. Ellos esperaban, en la conciencia judía, esperaban ese Mesías, el libertador, que para ellos también era un nuevo Moisés, ¿no? Entonces están viendo este nuevo legislador, ahí están viendo a Cristo, pero lo están viendo en su carne, lo están viendo humanamente, y el Señor sale de allí y se va, se escapa y se va al monte a orar. Y ahí vemos la comunión de Cristo encarnado con el Padre. Él está en oración con el Padre y pasa orando. Y los discípulos, ¿qué hacen? A los discípulos los manda que crucen el mar, y los discípulos se van en una barca, y vemos que hay esa tormenta en el mar, y estaban entre 25 o 30 estadios, y hay esa tormenta, y ese es un reflejo, una figura también de la iglesia. Esto San Agustín de Hipona también lo dice, es una muestra de cómo la iglesia está navegando en medio de tormentas, de pruebas, mientras Cristo está vigilante, ¿verdad? Ascendido a la diestra del Padre, esa figura de Cristo en esa montaña alta, y desde allí Él tiene dominio, tiene control, tiene cuidado de los suyos, y el Señor mismo va y va sobre las aguas. Y esto también es importante. Si vosotros leéis en Job, en el capítulo 9, versículos 6 y 8, cuando está allí hablando del poder grandioso de Dios, muestra a Dios como aquel que camina sobre las aguas, ¿no? Y esto es una referencia clara a la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, caminando, andando sobre las aguas, y que entra en esa barca y lleva con bien a su iglesia, a sus discípulos, hacia la otra orilla, hacia el final. Entonces, todas estas cosas habían ocurrido, ¿no? Por esa razón aquí empieza con el día siguiente, ¿no? Cuando había pasado esto y el Señor había mandado a los discípulos y el Señor se quedó, pero luego el Señor fue andando sobre las aguas, al día siguiente la gente que estaba a este otro lado del mar vio que no había allí sino una sola barca. O sea, ellos sabían que algo raro había pasado, porque Jesús se había ido, había cruzado, pero sin usar una barca.
Entonces, esto ya es algo que les llama la atención, ¿verdad? Porque Jesús pues había huido, se había escapado, pero sabían que habían cruzado los discípulos, pero Jesús no, pero había solo una barca y hay algo que no cuadraba, ¿no? Entonces, ellos de inmediato cruzan el lago, ¿verdad? Y fijaos que aquí hace San Juan también una referencia en el versículo 23, dice, otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan, ¿eh? Entonces, la referencia de que habían comido el pan, pero cuando dice, después de haber dado gracias el Señor. O sea, está dando aquí esta puntillita, está dando aquí este énfasis de que esta gente tenía muy claro que habían comido el pan que Cristo les había dado después de haber pronunciado la bendición, la acción de gracias, ¿no? Acordaos que esto también lo hemos estudiado. En la liturgia judía, pues el padre de familia, el cabeza de familia, pronunciaba la bendición, ¿no? Una veracá, que hemos visto también es, luego se usa sinónimo con la palabra Eucaristía, Eucaristeo, esa bendición, oración que se pronuncia sobre estos elementos que se van a comer, ¿no? Y de ahí viene, por supuesto, y esto refleja la bendición en la Eucaristía, en el partimiento del pan, en la Santa Comunión, donde Cristo mismo es quien nos alimenta y es un alimento abundante que alcanza para todos. Desde aquí, San Juan nos está llevando a ver también cómo Cristo es el que alimenta a su pueblo y como habíamos visto en este milagro, Él bendice estos alimentos, los da a sus discípulos y sus discípulos a toda la gente. Vemos cómo Dios obra, hemos visto en ese orden, Cristo es nuestro proveedor, nuestro Señor, y Él nos da ese alimento espiritual a través también de sus siervos, de los ministros en la iglesia, para todo el pueblo de una forma sobreabundante, de la forma en la que Dios alimenta dentro de su casa, dentro de su iglesia, a todo su pueblo. Bueno, el tema es que estas personas eran conscientes de esto y cruzaron hacia Capernaum, ¿verdad? Capernaum era ese lugar, ya hemos dicho, conocido, porque es donde incluso Pedro tenía su morada. Hasta el día de hoy en Capernaum hay una iglesia en la casa de Pedro, ¿no? Donde está incluso en los restos arqueológicos que desde muy temprano allí existió una iglesia cristiana. Están los restos de la iglesia que la casa de Pedro fue una iglesia desde el principio, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy bonito conservar esto hasta hoy. Bueno, cuando le hallaron le dijeron rabí, que es la palabra rabí o raboni para maestro, ¿no? ¿Cuándo llegaste acá? Ellos ya están pensando cómo y cuándo has llegado aquí, ¿no? Ellos sabían que ahí algo sobrenatural había ocurrido. Ahora, ¿qué es lo que les dice el Señor cuando ellos se encuentran con Jesús? Porque vemos que estas personas están buscando a Jesús. Es decir, estas personas han cruzado el mar, ¿no? Han dormido después de este milagro, saben que hay cosas sobrenaturales y están yendo a buscar a Jesús. Es decir, quiero que veamos que aquí hay una búsqueda de Jesús en estas personas. Hay una búsqueda de Jesús. Y eso es algo que el Señor constantemente nos dice, buscad y hallaréis. ¿Eh? Al que llama, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Entonces, en Isaías también nos dice, ¿no? Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscad al Señor ahora que está cercano. Entonces, la Escritura nos llama a una búsqueda sincera de Dios, a una búsqueda verdadera del Señor. Y estas personas han ido, están buscando, han cruzado el río, el lago, perdón, están yendo a buscar al Señor. Pero hay algo aquí que no está bien. Y es el por qué buscan a Jesús. ¿Cuál es la motivación por la que ellos están buscando al Señor? Y fijaos, ellos ni siquiera han dicho mucho a Jesús, simplemente le han visto y le han dicho, ¿cómo llegaste aquí? Pero el Señor, como siempre, conoce los corazones. Él es Dios y Él conoce el corazón de todos aquellos que están cerca de Él. Así que el Señor, al igual como hizo con Nicodemo, que le preguntó una cosa y el Señor le respondió claramente con lo que apuntaba a su corazón,
aquí hace lo mismo. El Señor Jesús directamente respondió y les dijo, versículo 26, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, lo primero que está diciéndoles aquí el Señor Jesús es: yo conozco vuestro corazón. Por esa razón, de cierto os digo. Y esa es la expresión judía típica para decir: lo que te voy a decir es absolutamente cierto, sin duda alguna. De cierto os digo, que me buscáis, es decir, la búsqueda que tenéis, el hecho de haber venido a mí, tiene una motivación. Eso es lo que Jesús les está diciendo. ¿Cuál es esa motivación? Primero, no es porque habéis visto las señales. ¿Y a qué se refiere con esto, no? Las señales, acordaos que es esta idea principal de San Juan, de las señales que muestran a Cristo como el Mesías, como el verdadero Señor. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo el Señor? Habéis venido a buscarme no porque estéis confiando en que yo soy el Mesías, no porque estéis reconociendo que realmente yo soy el escogido de Dios, el Cristo de Dios, el ungido, el Rey verdadero, el Señor. No estáis viniendo por la señal que habéis visto, porque no estáis comprendiendo la magnitud de la señal que habéis visto, sino que estáis viniendo por lo sensible. Estáis viniendo por lo carnal. Estáis viniendo porque comisteis pan físicamente y os saciasteis. Estáis viniendo no por lo espiritual. Estáis viniendo no porque reconocéis en mí al Cristo de Dios. Estáis viniendo simplemente porque vosotros llenasteis vuestras barrigas. Llenasteis vuestro estómago, saciasteis vuestro hambre físico. Y por esa razón estáis viniendo detrás de mí. Esto es muy importante, ¿no? Es significativo para nosotros. San Agustín hace un comentario muy bonito acerca de esto, ¿no? Él dice: me buscáis por la carne, no por el espíritu. Dice: cuantísimos no buscan a Jesús sino para que les haga bien según el tiempo de esta vida, ¿no? Uno tiene un negocio y busca la intercesión de los clérigos, de los ministros. Oprime a otro, uno más poderoso, y éste se refugia en la iglesia. Otro quiere que se intervenga a su favor ante quien él vale poco. Entonces, uno de una manera dice, otro de otra. Cotidianamente se llena de tales individuos la iglesia. Es decir, aquí San Agustín dice que muchas personas están realmente viniendo a Cristo y viniendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, no por la motivación correcta, sino para buscar su bien temporal, para buscar el bien de sus negocios, para buscar el bien de su provisión material, para buscar el bien o sus beneficios personales. Continúa San Agustín y dice: apenas se busca a Jesús por Jesús. Me buscáis no porque visteis los signos, sino porque comisteis de mis panes. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que permanece para vida eterna. Me buscáis a mí por otra cosa. Buscadme por mí. Dice así San Agustín. Y esto es verdad, esta es la idea de Cristo. No me busquéis por otra cosa. Buscadme por mí. Es decir, por quien yo soy verdaderamente. Y no por los beneficios temporales que podéis tener. Y eso es lo que vemos en esta búsqueda. ¿Hay una búsqueda en estas personas? Sí, hay una búsqueda. ¿Esa búsqueda tiene la motivación correcta? No, no tiene la motivación correcta. Y eso es lo que a nosotros nos debe llamar siempre la atención. ¿Cuál es la motivación por la que estamos buscando a Cristo? Si estamos buscando a Cristo para satisfacer nuestras necesidades temporales, estamos perdiendo el tiempo,
Porque como vamos a ver ahora, ese tipo de búsqueda no tiene fruto. No tiene fruto de salvación. Ese tipo de búsqueda es simplemente vacía, porque es buscar algo para mí mismo. Y eso no me lleva a Cristo, no me lleva a conocerle a Él. Nosotros vemos las señales de Cristo, vemos la gloria de Cristo, vemos la obra de Cristo. ¿Para qué? Para ir a Cristo mismo, no a sus beneficios, sino para encontrarle a Él y unirnos a Él, para entrar en esa comunión verdadera con Él y no con sus beneficios. Por eso el Señor les dice a ellos, ¿no? Comisteis el pan y os saciasteis, por eso me buscáis. Pero ahora les dice, versículo 27, trabajad. Esta palabra es clave aquí porque es la palabra en la que los siguientes versículos se van a relacionar con esto, ¿no? Trabajad, esa palabra es ergasomai en griego, que se traduce como obrad también, obrad, ¿no? Obra. Entonces algunas traducciones dicen obrad o trabajad, no por la comida que perece, es decir, la comida por la que ellos estaban yendo a buscar a Jesús. Ellos estaban yendo a buscar a Jesús por una comida que perece, es decir, un pan físico que va a perecer. Dice, no por esa comida, sino por la comida que a vida eterna permanece. Él dice, no obréis por una comida que va a caducar, que va a terminar, sino obrad por aquella comida que va a permanecer para vida eterna, aquella comida espiritual que no caduca, aquella comida que nos va a ser alimento y sustento eternamente, va a permanecer. Dice, la cual el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, os dará. Porque a este Hijo del Hombre, a Cristo, señaló, y la palabra literal en griego es selló, es al que selló el Padre Dios, o Dios el Padre. Es decir, este Hijo de Dios, este Hijo del Hombre, el que os va a dar este alimento, os da este verdadero alimento, es aquel a quien el Padre Dios ha sellado. Ese es el sello de Dios. Y esto se refiere al sello de aprobación, el sello divino. Este es el escogido, el ungido, el que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Por eso sabemos que Cristo, siendo Dios eterno, encarnado, cuando Él es bautizado, Él es sellado por el Espíritu Santo y se da testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ese bautismo, porque Él es el ungido y Él, Cristo encarnado, hecho hombre, tenía que ser ungido por el Espíritu Santo para ser el verdadero sellado, el verdadero enviado y aprobado por Dios el Padre, ¿no? Entonces, Él es el que da el verdadero alimento. Y eso es lo que Jesús les está diciendo, en contraste al Moisés del antiguo pacto que ellos todavía esperaban. Entonces, fijaos, ¿no? Ellos le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor les ha dicho, ¿no? Obrad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. El Señor les ha dicho, obrad, obrad por esta comida, trabajad por esta comida. Y ahora la pregunta de ellos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y ellos están teniendo en mente, como judíos, todas estas obras relacionadas con el sistema de la ley, todas las obras religiosas de la ley, todo el sistema que ya conocemos de las obras judías. Pero la respuesta de Jesús es clara y concreta. Él les dice, esta es la obra de Dios. Por eso es que todos estos versículos están relacionados con el primero. Cuando Él dice, obrad, no por la comida que perece. Y ahora les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces la obra de Dios, les dice, es nuestra fe. Entonces fijaos cómo es que la obra no se divorcia de la fe, ¿verdad? La fe y las obras están, hemos dicho, íntimamente unidas, ¿no? La fe que obra por el amor. Entonces,
¿Qué es lo que Dios quiere y a qué nos llama? No a obras desprovistas de fe. Nosotros, eso es lo que los judíos querían tener. Todas las obras religiosas de todo su sistema religioso, que las obras de la ley del Antiguo Testamento son buenas en sí, no son malas, pero desprovistas de la fe no tienen ningún poder. Aquí el Señor nos muestra que la obra de Dios es que creamos en Jesucristo, que creamos en quien Él ha enviado, en el Hijo del Hombre, que nos da el verdadero alimento espiritual. Y esa fe verdadera siempre nos va a mover, nos va a llenar de la obediencia y de las obras que a Dios agradan. La fe que obra por el amor, una fe verdaderamente viva. Pero vemos claramente que esta fe es la obra de Dios. Entonces, la fe, cuando nosotros respondemos al Evangelio, cuando nosotros respondemos al llamado de Cristo con una verdadera fe viva, estamos en la obra de Dios. Estamos obedeciendo el llamamiento y la demanda de Dios. Entonces, estos judíos lo que tenían que comprender era que ellos tenían que dejar de verse a sí mismos, ellos tenían que dejar de buscar su propio beneficio al buscar a Cristo, tenían que dejar de tener en su mente la idea de un Mesías puramente humano y tenían que ver la trascendencia de Cristo. Tenían que ver a Cristo verdaderamente como el Señor, como aquel que ha sido sellado por el Padre Dios, por aquel que es el Hijo del Hombre, verdadero, glorioso Señor, Rey de Reyes, y entregarse a Él, creer quién es verdaderamente Él, para rendirse a Él y servirle. Ahora, ellos todavía le ponen a prueba, ¿no? Ellos, para que veáis, ellos todavía están en esa controversia. Ellos han visto estos milagros. Ellos han visto claramente estas cosas sobrenaturales, pero todavía en sus corazones hay y existen estas dudas. Entonces le dijeron, versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Otra vez sigue la idea de qué obra. Entonces ellos le están pidiendo también al Señor, le están demandando una señal, ¿no? Estas señales, ya hemos visto, es lo que Juan viene hablando constantemente. Ellos ya han visto señales, ellos han visto la señal de la multiplicación del pan y todavía la incredulidad del corazón. Nos recuerda un poco a Gedeón, ¿no? Pidiendo una y otra vez señales para tener confirmación de que Dios verdaderamente está hablando. Y así es nuestro corazón. Tantas veces, aún habiendo visto la obra de Dios, habiendo visto las señales de Cristo y habiendo visto en nuestras vidas y en otros lo que Dios hace y las señales de que Cristo verdaderamente es Dios y Dios obra, nuestro corazón incrédulo muchas veces pide más señales. Nuestro corazón incrédulo muchas veces quiere asegurarse más y más de las cosas y no damos gloria a Dios cuando ya hemos visto que Dios ha obrado. Y hermanos, tenemos que reconocer y batallar contra esa incredulidad en nuestro corazón y pedirle al Señor, dame más fe, ayuda a mi incredulidad. No, pero en este caso ellos ni siquiera han recibido todavía a Cristo como el Mesías verdadero. Pero ya nosotros, habiéndole recibido, también reconocemos que hay lucha a veces en nuestro corazón. Pero que esto sea una llamada de atención para todos aquellos que no se convierten a Cristo, cuando han visto ya suficiente señal. Han tenido claramente manifestaciones de Dios y tienen un corazón endurecido. No endurezcas tu corazón delante del Señor. Arrepiéntete, vuélvete a Él. Que la dureza de tu corazón no impida que tú recibas esa gracia de conocer a Cristo. Pero ellos ni pongamos en prueba a Dios tentándole, no tentemos a Dios. ¿Qué es lo que están haciendo estos aquí? Diciéndole, pues, oye, ¿qué señal haces? Y dicen, fijaos, esto es como Tomás, ¿no? ¿Qué señal haces para que veamos y te creamos? ¿Ves? Esta es la misma actitud del corazón incrédulo de Tomás. ¿Qué señal haces tú para que yo vea y después crea? No. Acordaos lo que dice el Señor Jesús a Tomás.
bienaventurado Tomás, aquellos que sin ver creyeron. Y ahí es donde está la bienaventuranza, la felicidad, el gozo eterno, en aquellos que sin ver creemos. La gracia pura de Dios en nosotros. Dios sobre nosotros, dándonos un corazón dispuesto. Hermano, cree quién es Cristo, cree en Él, cree en el Señor, en su obra maravillosa. No requieras ver para creer. No seas como estos hombres, ni como fue Tomás, que luego se arrepintió. De estos hombres no sabemos, esperemos que muchos llegaron a Cristo. Pero ¿qué obra haces? Le dicen otra vez, ¿qué obra haces tú? Le están diciendo. Y aquí le ponen la comparación con Moisés. Es curioso porque estos hombres habían visto el milagro de la multiplicación del pan. Ellos habían experimentado que Cristo les proveyó abundante alimento. Y aún así, como digo, ante la expectativa de ese nuevo Moisés, ellos dicen, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos están haciendo referencia a Éxodo 16 y también al Salmo 78, estas dos lecturas que hemos hecho en la primera parte de nuestra liturgia. Y esto es lo que se llamaría en el pensamiento o en la práctica judía un midrash, es decir, un comentario exegético o una homilía, digamos, a unos versículos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Ellos están haciendo un comentario, están interpretando esto, ¿no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ahora es Jesús el que va a empezar a hacer un midrash realmente, va a empezar a hacer toda una exposición acerca de estos versículos y las va a aplicar a sí mismo, como es la plenitud del entendimiento de la Escritura, que en Cristo se da en su totalidad. Así que Jesús les dice, de cierto os digo, otra vez Jesús les asegura con total certeza, les dice, esto es así absolutamente cierto, que no os dio Moisés el pan del cielo. Ellos estaban afirmando que nuestros padres comieron el maná, ¿eh? Y estaban afirmando que Moisés, porque ese era el pensamiento judío, les había dado ese pan y por eso esperaban este nuevo Moisés. Pero Jesús les está diciendo, no fue Moisés. Moisés solamente fue el mediador. Si uno lee el Éxodo, realmente allí el mismo Moisés dice que fue Dios, fue Yahvé quien les dio el pan. Pero ellos estaban poniendo todos los ojos en Moisés y esperaban a este nuevo Moisés, ¿no? En la época de Cristo, sobre todo cerca a la Pascua, que era esta época, acordaos que todo este capítulo 6 inicia cerca a la Pascua, cerca al tiempo pascual, en la época de Jesús, todos los judíos estaban como en una expectativa mesiánica muy grande, porque ellos esperaban que en esa fecha, en esa época, venía verdaderamente el Mesías, el nuevo Moisés, y algunos tenían en su teología la idea de que traería otra vez un maná verdadero, otra vez traería un maná verdadero, y por eso es que esta pregunta de ellos es, ¿nos vas a dar un maná verdadero? ¿Nos vas a dar otra vez un alimento del cielo? Y Jesús aquí les dice sí, pero no de la forma en la que vosotros creéis. No es Moisés quien os dio el pan del cielo. Dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Les deja claro que quien provee el verdadero pan del cielo es Dios. Fue Yahvé en el Antiguo Testamento y es Yahvé ahora, el que da y se constituye además el verdadero pan del cielo. Dice, porque el pan de Dios, dice, fijaos esto, el pan de Dios es aquel, es decir, el pan de Dios ya no es un algo, el pan de Dios ya no es simplemente un trozo de maná, de pan, que hemos leído en el Antiguo Testamento, como unas galletitas finitas que caían como escarcha. El pan de Dios ya no es un algo, el pan de Dios es un aquel. El pan de Dios es una persona. El pan de Dios es el Cristo vivo, uno que está vivo y que nos da la vida divina. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida
al mundo. ¿Quién es este? Jesús. ¿Quién es este pan? ¿Quién es aquel que descendió del cielo? ¿Verdad? El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el mismo San Juan en el capítulo 1. Y ese Verbo fue hecho carne, habitó, tabernaculó, hizo morada en nosotros, en aquel que era la vida. Ese mismo descendió del cielo, pero descendió del cielo para dar vida al mundo. Es decir, este Cristo que se constituye en el pan de Dios es el Dios eterno encarnado y que viene para vivificar al mundo, para dar esa vida divina, para volver otra vez a la vida aquello que se había corrompido y se había destruido y estaba en muerte y corrupción por el pecado. Y ellos le dicen: Señor, danos siempre de este pan. Ellos en ese momento entran en un poco de cordura y dicen: danos siempre este pan. Estás hablando de un pan vivo, de un pan vivo. Pero ellos todavía no llegan a comprender la profundidad de esto. Por eso el siguiente domingo examinaremos un poco más, porque el Señor Jesús empieza ahora todo un profundo discurso acerca de lo que implica Cristo como el pan de vida y lo que nosotros necesitamos comprender lo que es comer y tomar de Él, alimentarnos de Él. Pero bueno, hasta aquí ellos dicen: danos siempre este pan. Y vamos a concluir con el siguiente versículo. Jesús les dijo ya claramente: yo soy el pan de vida. Claro, antes les ha dicho el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Todavía algunos podrían tener dudas de quién está hablando, pero ahora lo dice clarísimamente. Yo soy, yo soy. Y acordémonos que en Juan siempre el yo soy tiene un sentido también espiritual, que es el nombre mismo de Dios en el Antiguo Testamento. Yahvé es yo soy, el gran yo soy. Yo soy, dice, el pan de vida. Él es el que descendió del cielo para dar vida al mundo. Y esto es maravilloso. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, ¿cómo? No como fueron ellos buscando su propio beneficio, no como fueron buscándole ellos, buscando nada más llenar sus estómagos físicos. El que a mí viene reconociéndome como el Señor, como el Cristo, el que viene en arrepentimiento y fe para entregarse a mí y servirme, el que viene con una fe viva, el que viene creyendo en aquel que el Padre ha enviado. Aquel que viene a Cristo con esa fe profunda nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree es una repetición de lo mismo, ¿no? El que a mí viene y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque Cristo se constituye el alimento verdadero de nuestras almas, el pan y la copa, alimento y bebida espiritual que sacian el hambre y la sed. Isaías 55 lo podemos ver claramente, ¿no? Podemos ver esto también de forma clara cuando el Señor habla con la mujer en el pozo, con la samaritana, ¿verdad? Lo mismo, el agua, si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Este mismo llamamiento ya no está hablando de un hambre físico, de nuestras panzas, ¿no? De nuestro estómago físico, como estaban buscando ellos, ni de nuestra sed física, sino que el que viene a Cristo verdaderamente, el que se vuelve a Cristo, el que se convierte al Señor y viene a sus pies para unirse a Él, ya no va a tener más hambre. El que ha creído en Él ya no va a tener más sed. Y esto se traduce, hermanos, mucho en la búsqueda de nuestras almas.
Podemos vivir una vida muy, muy llena de búsqueda. Yo antes de convertirme a Cristo tuve una vida de mucho hambre y mucha sed de las cosas espirituales, enredado en mil filosofías, doctrinas extrañas, mezclado en esoterismo, en falsas religiones orientales, con una búsqueda, con una sed, con un hambre espiritual. Pero eso nunca se pudo saciar, era una búsqueda interminable de algo que no llegaba a alcanzar. Pero el que viene a mí nunca tendrá hambre. Cuando vine a Cristo, cuando reconocí a Cristo verdaderamente como el Señor, como mi Dios, y me convertí a Él, me entregué, ese hambre terminó. Cuando creí en Cristo, esa sed terminó. No hubo más sed. Desde aquel momento, cuando entregué mi vida a Cristo, me arrepentí, fui bautizado en Cristo y vine a formar parte de la familia de Dios. Y cada vez que vengo a la mesa del Señor, a la comunión, a la Eucaristía, cada vez sello en mi vida y fortalezco en mi vida el estar saciado de Cristo, el alimentarme de Cristo constantemente en la palabra, en los sacramentos, estar lleno en la oración. Eso ya satisface completamente nuestra hambre y nuestra sed de la verdad. Entonces, hermanos, esa es una forma en la que Cristo, como nuestro alimento, satisface el hambre y la sed de nuestras almas. Yo espero que todos nosotros estemos siempre tomando a Cristo como nuestro alimento y nuestra bebida espiritual y estemos en Él. Y que todos aquellos que oímos esta palabra del mismo Señor Jesucristo, seamos conscientes de que nuestra búsqueda sea sincera, de que nuestra búsqueda a Cristo no sea por nuestro propio beneficio, sino para entregar a Él nuestro ser. Y cuando lo hagamos, cuando entreguemos a Cristo nuestra alma y nos volvamos a Él de corazón y creamos en Él con esa fe viva, vamos a encontrar la plenitud del gozo y nuestro hambre y sed serán satisfechos. Así que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que meditemos en lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho acerca de Él mismo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.